Buenos días de nuevo, bienvenidos de regreso. Vamos a dar inicio al panel. Les ruego poner sus celulares en silencio o en vibración para aprovechar estas 2 horas que nos quedan con estos invitados de primera clase que tenemos hoy en este evento. Les ruego entonces un poco de silencio, damos inicio y los dejo con Anabela Cibrián, la directora de Plataforma Holandesa, a quien le agradecemos en esta ocasión ser la moderadora de este importante panel. Entonces, Anabela, les recuerdo que en el programa que tienen, que les dieron a la entrada, están las biografías de los panelistas, quienes, bueno, ya han conocido un poco. Anabela, entonces, la dejo para que comience con el panel. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, buenos días a todos. Ya hemos hecho los diferentes saludos en distintos momentos de este evento. Así que, como ya les dijo Diego, para conocer un poco más sobre los panelistas, también tienen en sus carpetas un poco de información adicional sobre ellos. Yo simplemente pasaría a identificar quién es quién aquí en la mesa y comentarles que la dinámica que vamos a tener es ahora distinta. No vamos a tener una presentación tras otra de las distintas personas que están aquí, sino que vamos a intentar hacer una conversación entre todos los miembros de la mesa. Por la tarde va a ser otra dinámica, va a ser un conversatorio, un coloquio con la gente que ha asistido a este evento y que se ha apuntado para quedarse. En este momento es más un coloquio entre los que se encuentran aquí arriba de esta tarima. Entonces, sin más, les presentaré a las personas que están aquí acompañándonos. Tenemos, en primer lugar, voy a presentar a la señora María Encarnación Mejía García de Contreras, la fiscal, que ya ustedes han conocido, la fiscal general interina y jefa del Ministerio Público, el señor Francisco Dalanese, comisionado de la CICIG, y luego nos acompañan el señor Francisco Javier Aguirre, quien viene de la Corte Penal Internacional. Él es jefe de la Unidad de Análisis de la División de Investigaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. También tenemos con nosotros al señor Michael Reed Hurtado, que es director del programa Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, el ICTJ, y director del programa de Justicia Penal del ICTJ. Y finalmente, también quisiera darle la bienvenida a Frank Bajac, jefe de Noticias Andinas de Prensa Asociada de Colombia, con amplia experiencia en el ámbito periodístico. Entonces tenemos una mesa muy diversa, con personas con distintas experiencias, y como ya hubo una serie de presentaciones que nos antecedieron, la idea es que podamos conversar alrededor de estas presentaciones. Yo quisiera, sin más, y ya no hablar demasiado, que entráramos en algunos de los temas que aquí se han mencionado, y quizás empezar por uno que es bastante polémico en Guatemala, y es el del colaborador eficaz. Y como es esta una figura de reciente implementación en el país, está generando bastante controversia, ya sea por señalamientos de uso inadecuado de la figura o por falta de comprensión de esta. Así que quisiera preguntarle al comisionado Dalanese si es cierto que la figura del colaborador eficaz provoca impunidad. ¿Es una figura de impunidad el colaborador eficaz? Sí, no, perdón. Estaba probando el micrófono. No, en realidad el tema del colaborador eficaz o testigo de la corona, como se conoce en otros ámbitos, es obedece a un principio utilitario. Como decía Delia, o se salvan todos, se salva toda la estructura criminal, hay impunidad total de una estructura criminal, o se salva uno y hay represión del resto de la estructura. Entonces, tiene que ver con un principio utilitario ante el poder, la capacidad de violencia, la capacidad de corrupción, la capacidad de maniobra, la capacidad de procurarse impunidad de una estructura criminal. Entonces, tiene que ver con hacer un balance de o quedan todos impunes o queda uno impune y castigamos al resto. Este es el balance que se hace.
sería un instrumento de impunidad prescindir del colaborador eficaz, porque eso implica impunidad total para toda la estructura. En la medida en que el colaborador eficaz o la figura beneficia a uno, pero se logra la eficacia en procesos contra muchos otros, en esa medida más bien es una herramienta contra la impunidad, porque está logrando la sanción de una estructura criminal. Javier Aguirre. Entiendo que la figura del colaborador eficaz se rige bajo principios, bueno, de eficacia, oportunidad, proporcionalidad, comprobación, formalidad, control judicial e incluso tiene revocabilidad. Pero ¿cómo se cumple con esos principios en la práctica desde la experiencia que tienen en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿De qué manera se establecen? ¿Hay protocolos, por ejemplo, para entrevistar a un colaborador eficaz? ¿Qué tipo de protocolos son? Muy bien. ¿Funciona? Perfecto. Sí, por supuesto. El colaborador eficaz, de una u otra manera, es una figura universalmente aceptada, con mucha tradición, con mucha experiencia en sistemas judiciales de todo el mundo, en casos, claro está, de crimen organizado, corrupción, terrorismo, contraterrorismo de Estado, etcétera, y también lo utilizamos nosotros en la Corte Penal Internacional para nuestras investigaciones de manera prácticamente ineludible. Diferentes tipos de colaboradores eficaces, como ustedes lo llaman, se han utilizado en todos y cada uno de los casos que ha llevado adelante en sus investigaciones la Corte Penal Internacional. Digo diferentes tipos y también en diferentes fases del procedimiento, es decir, bien sean individuos de un perfil relativamente menor o periférico en el aparato criminal, que se tratan como testigos fundamentalmente, o bien sean individuos de un rango mayor que son efectivamente sospechosos mayores o inculpados. Es completamente normal y es prácticamente una cuestión rutinaria hacerlo. Ahora bien, en el aspecto práctico, obviamente, como todos los instrumentos potentes, poderosos, son también instrumentos peligrosos que hay que tratar con todo rigor. En primer lugar, es fundamental una preparación idónea antes de iniciar este procedimiento y antes de iniciar un interrogatorio o una entrevista. Generalmente, cuando alguien entrevista a un colaborador eficaz, a un potencial colaborador, se suele dar un cierto desequilibrio en el intercambio de información. Es decir, el colaborador sabe mucho más que usted sobre la realidad y si usted no se ha preparado debidamente para la entrevista, es muy fácil que le envuelva, que le cuente un montón de cosas que usted no tiene los medios de verificar en ese mismo momento. Es decir, es muy importante tomarse tiempo para planificar la entrevista y para preparar la entrevista, y generalmente en nuestra práctica esto significa prácticamente siempre trabajar con analistas. En el equipo que ustedes trabajen, más o menos de la manera como se organicen, contarán con el analista, que es básicamente la persona que más se dedica a estudiar los medios de prueba y que probablemente estará en la mejor posición de ayudarle a preparar una entrevista, un encuentro con un colaborador eficaz. También, con mucha frecuencia, el mismo analista participa en la entrevista. El entrevistador principal, obviamente, ha de ser generalmente el investigador o quizá el jurista, y el analista participa en el ejercicio a título de apoyo o asesoramiento, como la persona que ha podido dedicarse más a estudiar en profundidad los hechos. Por tanto, lección número 1, preparación rigurosa y análisis riguroso previo al encuentro, a la entrevista con el colaborador eficaz. Segundo punto, medios de registro de la entrevista rigurosos. En nuestro propio sistema estamos obligados, como garantía del procedimiento y como garantía para el propio colaborador, a registrar la entrevista con medio, sea audio o vídeo. Todo lo que ha de decir, obviamente, de alguna manera puede constituir elemento probatorio en favor o en contra de esta misma persona, y como garantía para el procedimiento se le ofrece, tenemos la obligación de registrarlo todo en audio o en vídeo. Generalmente lo más frecuente es, de hecho, utilizar el vídeo, de tal manera que al terminar el procedimiento se sella, se registra para garantizar la autenticidad del vídeo y se entrega una copia al entrevistado